Hola a todos, sed bienvenidos al capítulo número 40 de Gamer Gallery, la galería de arte del videojuego, una charla informal entre amigos sobre el videojuego que hayamos estado jugando últimamente. Un programa más tenemos desde Cádiz a mi compañero y amigo Ryoga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ryoga? ¿Qué pasa? Aquí estamos. Estoy cansadito de... Ayer estuve en el Salón del Manga de Jerez. Jerez es el pueblo de Cádiz más grande que... y hacen un evento todos los años y hemos estado ahí unos cuantos... Yo estoy en Mad Gear, en una compañía indie, entonces hemos estado un montón de grupos indie, la verdad es que de buen rollo, pero cansado. Estupendo. Y tenemos hoy acompañándonos en su residencia habitual de Chester, UK, a la adorable Hime-chan. ¿Cómo estás? Pues muy buenas, yo no estoy en ningún salón, yo solo en el de mi casa, viendo llover por la ventana. No, pero está bien. Habrás visto a más gente que en el Salón de Jerez. Ups. Ups. Como a mis compañeros de piso, que son 4 más. Son 4. Bueno, pues yo sigo siendo Piomu, sigo estando en México DF y sigo, como siempre, de buena mañana mientras vosotros estáis por la tarde ya. Nos estáis escuchando porque habéis bajado nuestro programa desde nuestra página web www.gamergallery.es o también porque nos estáis escuchando desde Radio Battletoads el domingo a las 7 de la tarde, hora española. Podéis mandarnos vuestras impresiones a nuestro correo electrónico gamergallery@gamergallery.es, a nuestro Twitter que es gamer_gallery y a nuestro Facebook que es gamergallery, todo seguido. Tenemos también canales de Twitch, canales de YouTube que probablemente usaremos en algún momento. Fijo, de verdad. No lo prometo porque, por si acaso, pero... pero sí lo usaremos. Lo que pasa es que está el mundo del gameplay muy jodido como para meterse ahora mismo. Pero bueno, como recordáis, hubo una encuesta hace como un mes y pico y en esta encuesta salió el juego de Lion King para muchas plataformas. El resucitado. Ahí estamos. Totalmente. En esta ocasión nos hemos centrado en la de Mega Drive, pero a fin de cuentas pues ya hablaremos un poco más adelante, pero el juego no tiene mucha diferencia en cuanto a... o sea, entre plataformas. O sea, ¿quién lo con propuso? respecto al de Super Nintendo, ¿no? Sí, porque que después hay hay otros otro que hay otro que sí dice, que bueno, tiene diferencia. Eso es bueno, eso es lo que quería escuchar. Bueno, quien lo propuso en su día fue Hime-chan, así que cuéntanos un poco de qué va este juego. vamos, he tenido suerte, la primera vez que he hecho un podcast, la primera vez que dedico un juego y el que toca, es que vamos. Pues bueno, El Rey León es un videojuego de plataforma en scroll lateral compuesto por 10 niveles lineales. El jugador controla al protagonista, a Simba, entre los diferentes niveles, sorteando enemigos y obstáculos. Todos son de scroll lateral, salvo un nivel que es hacia el frente, que es la estampida. Y el último nivel pues es enfrentarse ya a su enemigo Scar. Muy bien. Bueno, pues este juego es de 1994 en la mayoría de sus versiones. Hubo algunas infames, como habéis ya adelantado, que llegaron al mercado en el 95. ¿Cómo pudo llegar al mercado? Bueno, ya sabes que... No, pero en parte tiene lógica, porque la película se estrenaba en Navidades y hacían coincidir el juego con la película. Claro. Si es Navidades, pues 3 semanas después ya es el año siguiente, o sea que... Sí, ya los ports más difíciles de hacer, pues ya... O ya con menos presupuesto. Claro, menos presupuesto, no había tiempo para llegar a Navidad. Lo que sí era seguro es que todos los juegos tenían que salir en todas las plataformas, los de Disney. Pero bueno, hablamos entonces de 1994 y aparte de todo lo que ya hemos dicho de este año, Ryoga, ¿qué es lo que había en las salas de cine en 1994? Pues vamos a ver, porque quedan cosillas, ya es que casi me extraña que no haya dicho estas pelis, pero bueno, en fin. Vamos a empezar con Speed, ¿vale? Sandra Bullock y Keanu Reeves, vamos que... Bueno, en su día a los tíos les gustaba Sandra Bullock y a las tías Keanu Reeves, así que la película es que no tiene más, vamos, es un autobús que va... ¿Vale? Bueno, espérate, no, creo que la música es de Harry Gregson Williams, la música de esta peli. De hecho, al principio te da la sensación de que va a ser una película de Metal Gear, y luego resulta que dice, no, que es Speed, tío. ¿Vale? Bueno, seguimos. Una que dio mucho por culo, 4 bodas y un funeral, que dio tela con el tema de Wet, 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 además, sí. Y todo eso. Clerks, de Kevin Smith, que también es muy famosa. Ed Wood, que es una de las muchas películas de Tim Burton con Johnny Depp. Junior,
O sea, yo tengo que decir una frase de Junior, bueno, la voy a decir así porque no me acuerdo exacta. Cuando está embarazado en la residencia esa para mujeres, y claro, ven que es un poquito como más grande de la cuenta, ¿no? Y le dicen, vaya, y dice, cuando era pequeña, en Austria repartían anabolizantes como en América el Gatorade. Vale. Super Detective Hollywood 3, que es la de Wonderwall, ese Alice the Wall, ¿sabéis cuál es, no? Sí. Y como puta mierda gorda, puta mierda apocalíptica de esta que tiene triple peste, la película de Street Fighter. No, verdad. La de Van Damme. Eso sí que es tiene su mierda de la punto. buena. Sí, Es su un punto punto. tendrá la que hacía de Cami, porque otra cosa no. Bien. Porque el que hacía de Blanca no. Ah, Esa mierda de película. Puta mierda. Fue la Penita. última película, si mal no quiero recordar, de Raúl Julia, sí, el que hace exactamente. de... Murió en la de postproducción Gómez, del juego. Oh, Sí, vaya, de la qué- película. Yo Qué creo bien que sí. recordado por eso. Yo espero que sea recordado por su papel de Gómez en La Familia Addams. Ay. Espero que sea recordado Espera. por eso, porque como sea recordado por hacer de Vega Bison, como lo llaméis, en Street Fighter, madre mía. En Me fin. acuerdo que había por ahí un meme que decía que hay buenos actores que su último papel, por desgracia, ha sido un papel de mierda, como por ejemplo Raúl Julia. Como él. Y le estaban diciendo a Christopher Lambert que se la está jugando. Porque Christopher Landon tiene una larga hilera de porquerías de películas detrás de otras. Por eso O sea, mismo dije, para dos películas buenas, no vea, vamos, como está como- jugando con su vida. Si hace una peor que Beowulf, vamos, Ay, por favor. ya ves, Qué vamos. horror. Esa está Bueno. al nivel de Street Fighter. Ya te digo. Bueno, Hime-chan, a ver, cuéntanos qué había en salas recreativas, en consolas por entonces. Pues ya es que no queda casi nada por decir, porque es que ya hemos dicho de todo. ¿Cuántas Entre lo veces que hemos salió ya jugado y este? lo que hemos dicho, pues sí. Porque vamos, ya lo único que veo aquí que queda pues es Battle Arena Toshiden Muy bueno. y el más conocido por menos por mí es SimCity 2000. Que ese creo que hace poco Origin lo puso para jugar gratis, creo Sí. que fue este. Y yo empecé a jugarle con toda la ilusión, digo, a ver si tal. Y, joder, Dios, ¿cómo podía la gente jugar esto? Yo no entendía nada, no sabía ni cómo empezar a construir nada. Sí, la verdad Pero bueno. que ese lo recuerdo como un juego bastante complicado, precisamente lo que tú dices de empezar. Porque bueno, el que venía ya con solera del SimCity, de la versión anterior de SimCity, más o menos sabía, pero después Pero nada. se lió. Y precisamente en los SimCity posteriores el tutorial es muy cansado, porque precisamente no sabías cómo empezar en la mayoría de los juegos. Y hay tantas opciones y en cada iteración del juego hacen Exacto. tantas mejoras que no hay forma de meterlo todo en un manual. Y aparte que el manual no se lo lee nadie. Para que lo sepa jugar la gente, lo tienes que poner en un tutorial, si no, no hay nada. Pues eso. Bueno, pues en cuanto a música había cositas todavía. Por suerte ahí hay bastante buena producción. Tenemos el The Most Beautiful Girl in the World, que era de Prince cuando se llamaba Hombre. Símbolo. Ah, Sí, vaya. ¿símbolo se llama? Bueno, era Sí, un recu- símbolo, como tal, no se llamaba símbolo, pero Sí, se llamaba sí. como un símbolo. Recuerdo el podcast que hablasteis sobre él. Yo no, tío, no me acuerdo que se llamara así nunca, tío. Se nota Sí. que tenía un problema No. con los Sí. nombres. No, sí, A ver, me lo Prince se creo. llamaba Prince, después se llamó el artista antes El conocido artista. como Prince. Exacto. Que Luego el puso artista seca. Tough Cup o algo así. Después fue The Artist, después fue ese simbolito, el simbolito de su guitarra, ya sabes cuál te digo. Ah, vale, ya. Pues ya los discos no los firmaba como Prince, los firmaba como ese símbolo. Y es así como se llamaba en este momento, en el 94. Es lo que hace tener dinero, vamos. Sí, la verdad. Al final que- acaba siendo Prince, da igual. Exactamente, Total, al pero final acaba dijo siendo lo pues mismo. Prince. Pues sí, porque es que se busca mejor en Google. ¿Qué te digo? Bueno, pues había otras canciones como por ejemplo el de Crash Test Dummies. Sí, se llamaba así. Y era. Esta gente era un One Hit Wonder y en ese año lo petaron, la verdad. Y como estoy haciendo últimamente, abrí el Máquina Total del año 94, el Máquina Oh. Total número 7, con portada Ah, no. de Clinton. Lol.
Clinton pinchando discos. Clinton pirata o algo así, ¿eh? Bueno, sí, no era Clinton realmente, era un actor Pero haciendo de está Clinton. claro que ahí está, no está haciendo de Clinton. Ahí estamos. Y había canciones como el Don't Stop Wiggle Wiggle de The Other Brothers, Paco Pil con Johnny Techno Ska. No, tío, Paco Pil, tío. Sí. Y remezclaron de una forma horrenda y bizarra. Se fue de Laura Pausini, así como el super techno maquinero de para que... Madre mía. O sea, que se supone una canción romántica, pero no, ahí le metieron tralla para que te metieran las pastillas y estuviera a tope esa noche. Muy fuerte todo. Yo con esa época estaba yo con las canciones de Barrio Sésamo y ya está. ¿Tú de qué año eres, María? Del 90. El 90. Ah, con 4 añitos que vas a acordarte de esto y menos mal que no te acuerdas. Eso iba a decir, no te pierdes mucho, ¿eh? Bueno, pues vamos a continuar hablando de Lion King, del videojuego. Ryoga, ¿cómo has jugado a este juego y qué versiones has jugado? Mira, yo he jugado a la versión de Mega Drive con mi cartucho original en mi Mega Drive. Todo como siempre en los juegos de Mega Drive, excepto en Micro Machine. Y ¿qué hace? Y en Super Nintendo he jugado en el emulador. No me he pasado ninguno de los dos. En el que me he llegado más lejos en el de Mega Drive, que me he llegado a la última fase, pero me aturrollé y no me lo podía pasar. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Jimmy-chan, a qué versiones has jugado y cómo has jugado? Pues yo he jugado en la Sega Mega Drive en un emulador en ssega.com y también he jugado la versión de Game Boy, pero es también en otro emulador, no recuerdo cuál, y en ninguno de los dos me lo he pasado. Vamos, el de Game Boy directamente porque tiraba el portátil de lo horroroso que era y Sega Mega Drive me he quedado en el final. Muy bien. También, porque también me aturullé como Ryoga. Estupendo. Pues yo en este caso he jugado a varias versiones. He jugado a Mega Drive, a Super Nintendo, a Game Boy y a NES. Nintendo NES. Por lo visto fue el último juego que salió para NES. Sí, yo también me sorprendí. Hay algunos que dicen que era pirata o algo así, pero total, estuve jugándolo y ha sido un cáncer de sida horrible. O sea, no os podéis ni imaginar. Ya luego entraré en esos detalles, pero la verdad que ha sido una experiencia traumática para mí jugar al Rey León. Porque además, o sea, como conversión está muy bien hecha en cuanto a que todas las fases son iguales. Pero claro, o sea, no puedes comparar por ejemplo, en la segunda fase, como gira Simba en 16 bits o en 8 bits. Que hasta en la Game Boy se ve bastante decente. Pero porque la Game Boy por entonces estaba pegándolo bastante fuerte. Sabían hacer muchas cosas en Game Boy, pero en la NES... Pero en NES en general los juegos comerciales eran para matarlos, vamos. Sí, creo que los hacían mal adrede ya, vamos. Sí, es como te digo, porque tenía que salir esa versión, ¿sí no? Tenía que salir para todas las plataformas, sí o sí. Yo me acuerdo de los que sacaban en Atari 2600, o sea, no porque me acuerde yo no me acuerdo de cuando salían juegos, pero me acuerdo de la trayectoria de juegos comerciales de Atari 2600 que no valía ni uno, no por el famoso que ese es el... Pero en general los juegos que se basaban en películas estaban hechos en plan, esto da igual, esto por el nombre que ya se vende, claro. Pero tío, por lo menos cúratelo un poco, ¿no? O sea, llegaban a límites muy cafres. Lo que sabemos que van a vender igual. Sí. Sí, pero es que eso es lo peor, que en realidad luego no vendían igual. Que luego si el juego era malo no vendía igual. Claro. Bueno, pues ninguna de las versiones me la he pasado. Sí, ha llegado bastante lejos, pero la verdad que ni he tenido la paciencia, o sea, suficiente paciencia he tenido que comprobar tantas versiones, pero no he tenido la paciencia para terminarme al menos la de Mega Drive, que era la que a mi gusto y como spoiler creo que ha sido la mejor. Sí. Pero bueno, vamos a empezar ya a hablar de este asunto. Vamos a empezar con Hime-chan sobre gráficos. ¿Qué te ha parecido? Pues yo por lo menos la versión de Mega Drive he visto una comparativa entre la Mega Drive y la Super Nintendo y veo que son bastante parecidos en buena calidad. Me han gustado mucho más lo de la Sega Mega Drive. Yo creo que es porque tienen un tono de color más oscuro y se ven mucho mejor los detalles de todo, tanto de los personajes como de los escenarios, los enemigos y tal. Personalmente me gusta más la versión del personaje como
versión niño que versión adulto, por lo menos para mi opinión. Pero sin embargo tiene diseños muy raros cuando hace diferentes movimientos. Como por ejemplo cuando se agarra salientes y por ejemplo se equivoca de sentido. Eso sería más el tema de jugabilidad, pero el sprite que se ve el sprite que se ve es feísimo. Se ve como, no sé, se ve ortopédico. Y los enemigos también, en mi opinión, están también muy bien diseñados, menos el principal. Porque yo lo veo muy feo hecho. Yo cuando lo vi parecía que estaba ahí pintado malamente, sin retoques ni nada, y dice, venga, a este mismo. Pero vamos, en general los diseños me han gustado muchísimo, muy colorido todo, vamos, te mete enteramente en lo que es la historia y la película. Sí, de hecho lo bueno de este juego, y bueno, en general de los de Disney, pero en particular este juego, los sprites los hicieron los propios dibujantes de Disney. Ay, Así no que sabía. Pero eso en casi todos, vamos. También pasó en el de Aladdin de Mega Drive, también claro. pasó el libro de la selva, también pasó con Mickey Manía. Y Era ahí pues Westwood Studios. la verdad se nota que, o sea, por la parte positiva y también la parte negativa, no son personas que hagan sprites habitualmente, hay cosas que Y se se ven nota un poquito sí, feas. Faltó Feas. precisamente el equipo que sí, existir existe porque aparece en el staff, pero el equipo que pasa esos dibujos a lo que es el sprite, que sí estaba en Aladdin y que aquí se nota aquí no. aquí se nota que no está. Los personajes están muy bien dibujados, pero el sprite no está tan adecuado a una consola de 16 bits como Mega Drive, Super Nintendo. No está tan bien definido, no está tan bien pensado. Y más No se nota, no es que sea un escaneado guarro, ¿no? Pero se No. nota un poquito, se nota. Sí. y más se nota no en los personajes, sino en los fondos, en las plataformas, en los decorados. O sea, eso ya. Ahora continuaré yo hablando de esto, pero sí, la verdad se nota que no era su trabajo habitual. Pero cuéntanos, Ryoga, ¿a ti qué te ha parecido a nivel gráfico? Yo mira, en principio decir que este juego bebe directamente de Aladdin. O sea, Aladdin ya jugamos aquí Aladdin y era un juego de Virgin con Dave Perry a la cabeza y su equipo. Y se ve que, o sea, da la impresión de eso, ¿no? De que Dave Perry, que se fue ya a Shiny, fundó Shiny y se fue para su compañía, que todo lo que hay preparado se ha reutilizado de alguna forma para este juego. Pero lo veo un poquito recortado. Con respecto a Aladdin lo veo recortado en varias cosas, sobre todo en lo que es la animación. No en la fluidez de la animación, que también, sino en general en la de esas animaciones. Yo creo que el hecho de que exista este juego en una versión directa también para Super Nintendo haya hecho que el juego sacrifique aspectos que se le daban mejor a ambas consolas. Quiero decir, algunas cosas podían haber quedado mejor en una Super Nintendo y dicen, si hacemos esto, una Mega Drive no las puede hacer y viceversa. Entonces es lo malo, ¿no? Los juegos exclusivos siempre van a tope, pero este tipo de juegos que se ha pasado toda la vida, no solo en estas dos consolas rivales, sino ha pasado con PlayStation y Saturn, ha pasado con... Siempre la consola rival hay una que tiene unas limitaciones, otra, entonces, bueno. Me voy a empezar quejando. En lo que has dicho me he acordado de cuando estaba jugando, estaba siempre pensando precisamente en Aladdin y en la diferencia de versiones de estas dos. Sí, eran dos juegos distintos. Exactamente, yo creo que precisamente es lo que han querido evitar, porque yo recuerdo en aquella época que la gente se quedaba muy mal cuando tenían la versión mala del juego. O sea, dice, yo tengo la Super Nintendo y tengo un juego de mierda, y mi vecino que tiene la Mega Drive y tiene un se lo restregaba por la cara, porque es lo que hacía yo. Claro. O sea, yo me cachondeaba del Aladdin de Super Nintendo, pero es que son muy diferentes, vamos. No, es que son dos juegos distintos. Es que son completamente dos juegos distintos. Vamos. En este caso, entonces, es el mismo juego. Sí, pero el juego quien cataba en la mala crítica no era la consola, era el juego, a fin de cuentas. O sea, y la gente que tenía Super Nintendo decía, yo tengo el Aladdin y el Aladdin es una mierda de juego. Y es lo que han querido evitar en este caso. O sea, aquí ya nadie puede decir, yo tengo una mierda de juego porque el de mi vecino es mejor. Aquí tenemos los dos lados. Aquí no se pelea uno nadie. es una mierda, el otro también, vamos. Exacto. Salvo las limitaciones, como tú dices, de a lo mejor pues aquí hemos a mí me da un coraje, poquito porque la sé que consola veo no llega cosas más. Sé que veo cosas que digo, esto lo podía haber hecho mejor una Mega Drive, esto lo podía haber hecho mejor una Super Nintendo, pero no lo hacen, y dices tú, da coraje eso, da coraje.
Es un juego comercial que no se han querido tampoco pillar los de No, ni y nada. que fue un éxito, que coste. Además, el Sí, juego sí. tenía 24 megabits, que eran... ¿Cuánto es esto, Kiyomu? Que tú eres más friki. 3 megas, ¿no? 3 megas. O sea, son 3 megas de cartucho, que eso, quieras que no, ocupaba más, de hecho, que el Aladdin. Ocupaba más espacio que el Aladdin. Pero también tiene Por- más Más sonido. piles, sí. O sea, no son más tiles, sino más sonido digitalizado, que eso es lo que Sí. ocupa al final en el cartucho. En Super Nintendo, sí. Me cabrá, no hacía falta. ¿Tú me entiendes? Vale. Venga, sigo. Sí, Me quejo, por ejemplo, del sprite de Simba. Lo que decíamos antes, al pasar los sprites o sea, los dibujos a sprites, hay cosas que me resultan muy raros. Y una de las cosas que me resulta muy raro es que le hayan añadido una especie de degradados a Simba, que en la película original no existen. La película original es menos el hocico, que tenía algún degradado, pero el resto era liso, pues como liso con tonos de color. Como pasa, es que sin embargo, la hiena estaba perfectamente. Pero Simba no, Simba está como en 3D así, y dices tú, tío, que queda raro. Y pienso que se ve mejor en color plano, no sé por qué han hecho eso así, pero bueno. Los fondos están muy bien hechos. Sí que es verdad que de la mitad para adelante se hace un pelín repetitivo, porque hacen bloques de tiles, ¿no? ¿Entendéis lo que digo cuando digo tiles, no? Vamos, Sí. los de... vamos, digo en general todo el mundo que escuche, pero espero que sí. Todos los bloques que forman la fase se hacen muy repetitivos. Y bueno, también es verdad que hay descaros como la segunda fase, que está llena de color, de animales con los que además se interactúa. Es brutal lo del cambio de paleta al principio, cuando amanece. En Mega Drive, claro, porque en Super Nintendo han hecho la cutrada del siglo, vamos, es que ni me la creo eso, vamos. De verdad, es que la habéis visto en el... Sí, no. Es que es de un frame para otro, o sea, como que el sol no es una bombilla, yo no entiendo cómo lo que he dicho, es que yo no lo entiendo. Yo entiendo, a lo mejor le hacía falta al cartucho del Rey León, le hacía falta un chip de SP, que lo que se utiliza Super Nintendo para hacer algún efecto gráfico, pero es que es algo tan básico que yo apostaría más bien a que los programadores se la tocaron, vamos. Yo no que creo no lo que una sabían Super hacer Nintendo... y punto. No Creo sabía. que una Super Nintendo. Ten en cuenta que, como yo ya digo, este juego prácticamente yo creo que tenían las cosas de la Mega Drive hecho y dijeron, a ver, esto y esto no lo hace una Super Nintendo, pues lo recortamos. Pero a la hora de añadir código exclusivo para Super Nintendo, ya, y eso a lo mejor en Super Nintendo se hace de otra forma, pero eso es inventarse una película. El caso es que me pareció todo cutre eso de que la luz del sol hiciera pack, ahora está el cielo de luz. ¿No? ¿Qué cutre es esto, tío? Yo qué sé. Es que luego hay otras fases que a lo mejor es por aquí sale una y por aquí sale otra, como la de la última fase. Salen unas llamas del suelo, ¿no? Que en Mega Drive son mucho más vistosas porque están por todo el suelo entero. Pero en Super Nintendo sale una por aquí, otra por allí, una por aquí. Es como mucho más pobre. El efecto es más vistoso que en Mega Drive. Sin embargo, en Super Nintendo, cada vez que cae un trueno, se ilumina el suelo cuando lo toca, se ilumina de azul, cosas de la paleta de color que Super Nintendo puede poner más colores, entonces dice, ¡ay, pues toma, ilumina el suelo! Y hay un tile animado al fondo, unas llamas así cutre que hay al fondo que se mueven, que en Mega Drive están tiesas. Sin embargo, mira qué curioso que la montaña que recibe la luz en Mega Drive tiene como un parpadeito así, como de si recibiera la luz del fuego, y en Super Nintendo no. Entonces, un poquito por aquí, un poquito por allá, ¿sabes? Pero está igualado, tú lo entiendes, dices, vale, es que una Super Nintendo no puede manejar tantas llamitas por abajo, pero sin embargo sí puede llenar de color una plataforma. Ahí sí lo hicieron bien, ¿vale? Pero lo de la luz de la segunda fase, de verdad que es que no lo entiendo. No lo entiendo. Me gustan también mucho esas finales que hay en algunas fases, de que Scar manda una hiena o aparecen las dos hienas y se ponen así en plan farruco con Simba, no vuelvas, no sé qué. Eso me ha gustado un montón. De hecho, me ha gustado más que el final del juego. Los finales de casi cualquier fase están mejor que el juego. La aparición del padre de Simba, ¿no? Eso está mejor que el propio final del juego, que básicamente es la presentación sin el Simba chiquitito. O sea, el Simba grande, pero como es igual que el padre, pues vámonos que nos vamos, ¿no? Pero sí. Yo qué sé, no lo vi cutre eso. A ver, ¿qué más puedo decir? Los HUDs, o sea, las cosas que te indican qué vidas tienes y lo que te queda de... lo de las vidas, vale, es lo típico, pones la cara y un número al lado, es muy cutre, pero bueno, es lo típico, que tampoco pasa nada. Pero, tío, lo que no entiendo es que aparezca ahí como dos ondas arriba,
Una es el rugido y otra es el power de la vida que tiene. ¿A vosotros nos parece tremendamente cutre eso? Ya no lo comparemos con Aladdin, ¿vale? Que tenía la lámpara mágica para el power y todo eso, que es una virguería. En general, esa cosita tan chica, tan poco instintiva ahí puesta, tú dices, tío, pero qué cutrada es esto, tío. Eso me ha parecido... Yo lejos de cutre lo he visto muy poco intuitivo. O sea, yo no sabía nunca qué vida tenía. No sabe, y además no sabe, a veces te cuesta diferenciar cuál es tu vida y cuál es el rugido. Porque entonces, es igual, excepto por el color, vamos. Y a veces dice, bueno, voy a rugir a ver cuál es la que baja. Sí. Ahí está, yo lo he visto rarísimo eso. Eso es cosas del último día. Uy, no hemos puesto esto. Pues se queda la que teníamos de Playholder, ¿sabes? Y adiós, ¿vale? Entonces, yo qué sé, que por ejemplo, que coma bichos desde el principio, antes de conocer a Timón y Pumba, pues resulta raro, pero lo entiendo. No vas a decir, no, a partir del Hakuna Matata sí come bichos, antes no. Tontería, ¿sabes? Porque coma bichos desde el principio. Pero, hombre, yo lo he visto raro. También he visto cutrecillo el tema de las champidas. No es que sea una mierda, pero a mí sí me vamos, pareció una de mierda, hecho, sinceramente. De hecho, más mierda es la escena por ordenador de la propia película original, que ya adelanto que la película me parece una puta mierda, pero siempre me la ha parecido, odio esa película a muerte, pues pero en general lo he visto que dice, tío, se podrían haber estirado más, ¿no? A lo mejor en Super Nintendo no, pero en Mega Drive desde luego que sí, vamos. Yo ahí, mientras evitaba mirar la cara de Simba y miraba la de los New, que por lo menos estaban mejor hechas. No sé. Cada vez que estaba viendo la versión de Super Nintendo, digo, esto con modo 7 tenía que ser de sacarse las chorras y meneárselas. No, pero no lo han hecho, tío. El problema que tenía el modo 7 es que llegaba para el suelo. Las montañas seguirían siendo igual de cutre y los nubes no caben tanto. Yo tenía un problema a la hora de manejar sprites que, bueno, a lo mejor a última hora que le metían el FX, el DSP4 y todo eso, pues a lo mejor sí podía hacer algo. Ya estaba el Super FX ahí liado, ¿no? Sí, porque estaba en el Star Fox, pero no se usaba para juegos 2D como pasó con el Yoshi Island, que utilizaba el FX. Lo que sí había el DSP3 que estaba ya, porque el Donkey Kong Country o el Donkey Kong Country 2 creo que tenía el DSP4 ya. O sea, podía estar, pero claro, eso vale dinero. Eso eran los cartuchos que valían mucho más. Eso hay que meterlo. Era una fase que duraba un minuto. No, pero para menos cosas se utiliza el modo 7, que ni siquiera modo 7 está en la propia consola, que no le hacía falta tampoco un chip, pero sí que le hacía falta si necesitaba poner más sprites y poner efectos en modo 7. Ya ahí no, ya ahí hacía falta más potencia que eso. La Super Nintendo, la mayoría de la gente no sabe que cuando mostraba algún efecto gráfico chulo en un juego era porque tenía un chip de apoyo gráfico en el propio cartucho. No era solo la consola la que lo hacía. Sí lo sabía, pero porque le había salido como $20 más caro el cartucho. Pero la gente no era consciente de eso. Mira, el juego más caro que yo conozco de Super Nintendo fue el Mortal Kombat, que no tenía nada de eso. Y, o sea, que la gente no tenía ni idea de cuándo venía un chip, cuándo no, hasta que salió el FX, que ese sí lo supo todo el mundo. Pero ya está, que todo el mundo, pum, tiene el FX. Y bueno, y los DSP y todos los demás que habéis metido, eso no, o sea, pues da igual. En fin. Bueno, ya unas cositas más todavía, porque es que en gráfico la verdad es que este juego pues, tiene mucho que hablar, claro. Sí. Me encanta la animación de Timón del principio, ¿vale? La que se encoge de hombro, ¿vale? Sí. La verdad es que está genial. Obviamente solo es la parte de arriba, el sprite real, pero el truco está muy bien. En las dos consolas se ve bastante bien. La verdad es que está guay. Y el tema de la pantalla del principio, donde el poderío de la paleta de las NES, ¿sabes? Ahí se ve a todo color. La verdad es que yo, como estuve jugando en mi pantallita de tubo, que es pequeñita, pues los colores de Mega Drive se mezclan bastante bien, pero aún así se ve donde hay más colores. La verdad es que ahí se ve que es claramente más limpia y todo eso. Pasa con algunos fondos también, pero en los fondos no ocurre tanto porque en Mega Drive se hace mejor el scroll, se hace mejor una serie de cosas, aunque tenga menos colores, pero eso hacen el punto sí, punto no, y en una tele se difumina. Cuando ya lo ves en YouTube o en un emulador, ya te das cuenta del truco que tiene, pero claro, eso estaba pensado para una tele de esto. Y luego ya cutre, yo creo que lo más cutre del juego, quitando el efecto bombilla del sol que dimos antes, es la forma en la que el Simba adulto quita a zarpazos la liana de pincho. Sí. Eso tengo una zarpa mágica que hace desaparecer las cosas de un frame para otro.
O sea, Sí. ¿cutre o no es cutre? O sea, por ejemplo, el Simba cuando se cae, el Simba chico se cae al agua a veces y el chof, diremos, nunca sale en el sitio que debería, pero el chof está bien hecho por lo menos, ¿vale? Pero me da coraje que nunca esté en el sitio que debería o aparezca detrás del hipopótamo, ¿sabes? Del rinoceronte o de lo que fuera eso. Entonces dices tú, qué coraje, no la habéis puesto en su sitio. Pero lo de la zarpa mágica que quita a Frame, tío, nadie se lo ocurre, por lo menos a unos cuantos píxeles que salen volando, ¿sabes? Pero no haga, desaparece, tío, qué putrada. Además, como lo tenías que hacer tantas veces, pues yo Exacto, creo que... ya sé Claro, que claro. se notaba. Para una vez a lo mejor sí, pero es que me da coraje que pongan unos pajaritos que nada más que ves una vez y no los vuelves a ver, ¿sabes? Y que sin embargo no sean capaces de una cosa que la estás repitiendo continuamente en esa fase, que lo hagan más bonito. Hombre, por lo menos a una cosa que se retire la liana o que se corte, se caiga y desaparezca, aunque sea cutre, pero que no haga un frame para otro, tío. Eso es acabado del último día, vamos. Y en las dos versiones igual de cutre, que no es... No se salva ninguna. No, No es exclusivo. lo han cagado, vamos. Bueno, pues yo comentaré, aparte de muchas cosas que habéis dicho, que los fondos y en general las plataformas me parecen muy confusos, aunque están muy bonitos hechos, pero tan preciosista provoca que se confunda y que hay paredes que tú sabes Sí. que no se pueden pasar y que de repente aquí sí se pueden pasar y no son secretos. O sea, Eso- simplemente que son pasos. Eso Eso a mí me me- ha pasado mucho en el nivel de Hakuna Matata, que había momentos que no sabía si podías cruzar una plataforma a otra, pero resultaba que había una pared ahí y dices, pues nada, me voy a ir a buscar otra. Era como pared mágica, ¿sí? Un poquito. Sí, Pues las plataformas, la mayoría sobre todo de escenarios oscuros, están directamente calcadas de las de Aladdin, pero descaradas. Es que yo no conozco otros dos juegos en el que esas plataformas sean así. Solo el Aladdin de Mega Drive y los Rey León de Super Nintendo Mega Drive. Entonces, eran plataformas pensadas en verdad para otro juego. Es que es descarado que han sacado las tiles de ahí, descaradísimo. Entonces, no encajan bien o no se ha diseñado la fase todo lo bien que debería. Que Aladdin tenía unos fondos que llamaban mucho la atención, brillaban mucho, entonces se diferenciaban mucho mejor las plataformas. Pero Claro. aquí se mezclaban bastante, la verdad. Quizá la Super Nintendo podía haberlo hecho mejor, metiendo más colores, porque cuando metían paletas metían tantos degradados que a lo mejor una plataforma tenía 8, 9 o 10 colores. Eso para una Super Nintendo le da igual, pero para una Mega Drive dice quillo, que una sola plataforma con 10 colores, tranquilo, ¿vale? Sí. Entonces a lo mejor sí podían haber hecho algo, pero lo que te digo, por un lado sale por un lado y por otro sale por otro. Ujú. Luego también en el tema de fondos, precisamente o sea, yo por desgracia no he podido jugar en los juegos, en las plataformas originales, entonces igual este comentario viene un poco suscitado por cómo se ve en emulador, en pantalla plana, etcétera. Pero en la Super Nintendo, a pesar de tener una mayor posibilidad de poner más colores simultáneos que la Mega Drive, Sí. hacía unos fondos con unas tramas súper chungas. Luego la Mega Drive es la que sí hacía unas muy buenas tramas. Eso es. A mí sobre todo lo que no me ha gustado es que los colores de Super Nintendo no estaban tan bien elegidos. Sobre todo la Claro. segunda fase, que es el para mí es La el explosión power de color, de gráficos de pues, está apagado. Lo noto como apagado, teniendo una paleta Sí. superior, una paleta y de mayor posibilidad de poner más colores en pantalla, ambas cosas, ¿vale? Resulta raro que hayan elegido colores apagaditos, pudiendo elegir colores más llamativos. A mí me llama mucho la atención esa luz que hay en esa fase. Las otras que son oscuras, pues da igual, que pongas la piedra un poquito más o menos azul, da igual. Pero Sí. en esa me daba coraje, digo yo, ¿por qué no han puesto los colores más brillantes? No sé. Y luego en relación a este tema de los fondos, pero a la inversa, la pantalla de introducción del juego en Mega Drive, se veía mucho peor que la de Super Nintendo. O sea, la de Super Nintendo era bellísima, literalmente. Sí, La de una imagen Mega Drive, brutalísima. ahí había muchísimo ruido en la imagen. Y- En pantalla ya te digo que no se notaba tanto, pero sin embargo me daba mucho coraje que en la parte más oscura de las nubes era azul lineal. Sí. Y en Super Nintendo no, en Super Nintendo se ve claramente la diferencia de las nubes por ahí. Esa pantalla yo creo que es la que más se nota lo que es el color. Luego en el resto no se nota, en la práctica no se nota la diferencia de color, además de los fondos, porque los sprites tenían los mismos colores. Pero en la pantalla de presentación sí se nota el color en Super Nintendo. Ujú.
Yo creo además que en este tipo de casos los programadores encargados de Mega Drive confiaban más en el hardware y ahorraban trabajo gracias a que confiaban en el hardware. Y los de Super Nintendo pues a lo mejor tenían que trabajar un poquito más para conseguir el mismo efecto, independientemente del hardware. En el caso del hardware digo la pantalla, sobre todo, la tecnología de la pantalla. Pero bueno, esas son las cosas así más chungas que he visto, porque el juego pues la verdad es que ha resultado precioso. Y en cuanto a... ¿Hay algo que no habéis comentado vosotros? Que, bueno, Nioga ha hecho referencia a ello, que es el tema de los bichos, ¿vale? Si puedes comer bichos. A mí, desde un primer momento, y digo desde que era pequeño, me resultaban elementos africanos aleatorios, como un escudo con lanzas y cosas así, pero en chiquitín. Nunca había visto un bicho, la verdad. Pero lo que más me ha rayado es que el one-up, la vida extra, sea un one-up y no sea la cara de Simba. Es verdad. Si el contador de vidas es la cara de Simba, ¿por qué no me pones una cara aquí? O sea, porque por lo menos el continuo es un solito. Entonces un solito así con colores tribales. Y dice, bueno, vale. Además con un curioso diseñito africano tiene. Que este juego estaba destinado principalmente al público infantil, y la mayoría de la gente que no vive en Inglaterra no tiene por qué saber inglés, ni tiene por qué saber que One Up es una vida en inglés, ¿no? Me resulta llamativo que en la carátula del juego, mi juego es español, y la carátula del juego pone claramente El Rey León. Sin embargo, tú sacas el cartucho de ahí y lo primero que ves es de Lion King. Pones el cartucho y está todo en inglés. Yo entiendo que los juegos antiguamente no se traducían. Tampoco costaba mucho, pero los juegos eran 3 o 4 los que se traducían, porque tenían texto de verdad. Pero, hombre, un poquito de por favor, como decía, que se nota descarado. Entonces, claro, lo de One Up, pues sí, si hubieran puesto la cara de Simba, eso es instintivo del tirón, y a lo mejor hay chavales que se cogen eso y no sabían que era One Up era una vida, no sabían lo que se estaban cogiendo, a no ser que se fijaran, ¿no? Bueno, los niños están hechos de hierro. Bueno, yo los soles, por ejemplo, yo no sabía, de pequeña yo no sabía para qué se usaban, y eran continúe. Es que porque te lo dicen las instrucciones, pero realmente tú te coges el continúe y no pone por ningún lado los continúes que tiene, o sea... No. O sea, cuando mueres te sale el contador de continúes, pero ya es tu Claro, pero claro, ya tú no te acuerdas los que tenían ni los que no sé. Claro. Bueno, y otra cosita que me ha hecho un poco de ruido es el tema de los NPCs, los jugadores no controlables, los sprites no controlables. Por ejemplo, me resulta súper cutre como han hecho ese... No sé si es un avestruz, no creo que sea un avestruz. Muy de... ese ave en el que te montas un avestruz y empieza ahí a correr. Sí, un avestruz. Si hay avestruces en África, o sea, no, para empezar no. Da igual, da igual. Ese bicho con alas y cuello largo que parece avestruz, pero no es avestruz. Y que es rosa, o sea, para empezar dice, bueno, la fase esta está llena de color mentales en cuanto a color. Hombre, tú ves un hipopótamo azul y un rinoceronte verde, o sea, que tampoco... Digo, venga, peores cosas he visto en esta vida, continuamos. Y de repente ves ese bicho que no solo es que esté de un color extraño, sino que tú le ves el píxel cuadrado donde acaba, no hay ninguna curvita, no sé. Para mí es bastante más cutre cuando hacen a la hiena pequeña para hacer la comparación con Simba grande, y tú dices, habéis hecho una cutrada de categoría, o sea, no, porque la hiena en grande me encanta, o sea, está todo guay, claro. Pero luego la chica dices tú, ya se confunde todo, no hay definición. Vaya tela, ahí fue un vaya tela. Sí, mortal. Y bueno, pues igual en algunos monos dices, bueno, o sea, que haya distintos colores, como digo, ahí ya no me importa, pero están muy mal hechos, y no le han dedicado el tiempo, el cariño necesario a ese tipo de sprites. Y luego, para terminar, ya que yo he jugado a otras versiones también, y bueno, María no ha comentado nada de las de Game Boy, pero... No, porque necesito coger el ritmo aquí, digo, me tengo que concienciarme que lo tengo que decir. Dejadme adivinar, casi no tenía colores, el scroll desaparecía, solo un plano de scroll, ¿no? Mira, la de Game Boy se salva en el sentido de que, bueno, pues como es una pantalla más pequeña, pues tienen menor definición los sprites, y a fin de cuentas pues son más fáciles de hacer y de mover, porque la máquina, la verdad, da para mucho, o sea,
es suficiente para lo que tiene que mover, básicamente. Pero luego la versión de NES, o sea, de verdad, si tenéis oportunidad, luego os paso un vídeo, lo que queráis, pero eso de... Hay tristeza en tus palabras, ¿eh? Para empezar, tú sabes que yo a la NES le tengo muchísimo cariño, sí, de las grandes para mí, pero para empezar, Simba no está relleno, es un bordecito solamente. Y luego, por ejemplo, en la fase de los monos, que se pone cuando le lanzan a Simba y se pone a girar, ¿cuántos frames puede tener esa animación en Mega Drive? Yo qué sé, tendrá 3, 4 por ahí, no creo que tenga más, 5. Vale. ¿Sabes cuántos tiene el NES? Uno. Se convierte en una piedra, ¿no? Simba se pone de culo, literal, lo lanzan y en plan, a donde llegue. No sé, todo líneas rectas, no hay ninguna curva, no sé, muy feo. Y luego, pues lo gracioso es que en las versiones tanto de NES como de Game Boy se ve más decorado que en las versiones de Super Nintendo y Mega Drive. En el sentido que ven más a la derecha, ven más a la izquierda, pero claro, porque está todo más comprimido. No porque esté la pantalla más grande, en Game Boy menos todavía. Yeah. Y es curioso que, por ejemplo, en la primera fase, cuando tú te vas, o sea, nada más empezar, te vas a la derecha, ya ves la vida extra que tienes después de dar un rodeo bien largo. Pero en la versión de Mega Drive Super Nintendo no la ves. Y me llamó muchísimo la atención que tuvieras esa posibilidad en esta consola, pero bueno, la verdad es que no lo vi como un punto positivo después de ver el resultado. En cuanto a enemigos en el resto de plataformas, pues bueno, obviamente en Game Boy, como he dicho, son sprites muy pequeños, es muy difícilmente es que no distingues, por ejemplo, uno de los bichos que explotan. A mí me explotó en la cara porque no sabía que le había dado. Claro, esto es un camaleón o es un escarabajo, ¿no? Sí, o sea, el escarabajo explosivo, que esa otra, pero bueno. Exactamente. Sí. Los famosos escarabajos explosivos de África, aquello. Sí. Al final resulta que África es peor que Australia, por lo que veo. Sí. Tienen hasta... Y la avestruces ya con eso. Avestruces y todo, ¿sabes? Bueno, y en NES los sprites son más grandecitos, pero igual son monocromos, son un solo color y obviamente ahí le echas 8 colores y ya no puedes echarle más. Y el juego, pues si tienes fama de colorido, pues tienes que echarle uno a Simba, otro a los enemigos, otro a 2-3 partes distintas de escenario, ya te has comido 6, ya no puedes hacer más. Así que sí está complicado, pero bueno, es un esfuerzo encomiable que no sirvió para nada, pero ahí está. Sí. Bueno, pues si no comentamos más en la parte de gráficos, que sí le hemos echado una buena crítica y eso me gusta. La lluvia. Vamos a continuar con sonido y con Ryoga. Cuéntanos, Ryoga, bueno, ¿qué te ha parecido? La banda sonora es la que, o sea, los mejores temas de lejos son los que compuso Elton John para la peli. La banda sonora sí me gusta, la peli, reitero, es una puta mierda, pero la banda sonora sí es muy buena. En Mega Drive es Matt Furniss el que se encargó de pasarla al sonido FM de la Mega Drive y quizás es por eso la diferencia de calidad de sonido que hay con respecto a la Super Nintendo, que utilizan muchos samples, pero los samples no acaban de ser los correctos, siempre cortos, que es el problema de la Super Nintendo. Sin embargo, hay detallitos que sí están guay, ¿no? Porque, por ejemplo, el Circle of Life al principio suenan los cantos en Super Nintendo, eso sí está guay. Sí. En Mega Drive no suena, ¿vale? Pero en cuanto se mete el sonido, dices, Dios, sonidos apagados, difuminados, que encima desaparecen canales cuando estás jugando, en fin, todo ese rollo. Tú que eres un defensor de Mega Drive en cuanto a audio, yo no sé cómo usas este juego como el mejor ejemplo para demostrar que Mega Drive se mea en la cara de Super Nintendo. Sinceramente. Es que pasa siempre, que es decir, cada vez que hay doble versión de una banda sonora, la de Mega Drive suena mejor. Es que para mí es el tirón. Aquí le echas descarado, la verdad. Para mí siempre lo es. Es que para mí siempre lo es. No, y hay gente que dice, ¿pero qué dices, tío? Esto, lo otro, tío. Pues yo qué sé, mira, ese vídeo que hemos visto de comparativas entre Mega y Super Nintendo, pues me puse a ver varias. Y en todas, cada vez que sonaba la versión de Super Nintendo, decía, Dios, la que han liado aquí. Yo no sé. La Super Nintendo en teoría tenía una capacidad para hacer ciertas cosas, pero claro, esa capacidad no llegó hasta el año 95
y nunca la aprovechó del todo. Si acaso en Donkey Kong Country, pero quitando Donkey Kong Country nunca llegó a sonar que dices tú, tío, aquí sí que se nota que lo ha petado, ¿no? Las voces sí. En las voces pasa al revés, en el caso de este juego y en el caso de casi todas. Y eso que las voces en este juego, en concreto en Mega Drive, suenan bastante más nítidas que la media de los juegos de Mega Drive. O sea, sí, aquí suenan como realmente es capaz de Mega Drive de reproducir el sonido. Pero, coño, Super Nintendo samplea a 32 kHz y Mega Drive a 22. Esos 10 kHz se nota la diferencia. Pero no es como en Street Fighter 2, que hace poco, creo que lo comentamos ya, hace poco un tío se dio cuenta de que es que habían hecho la rutina para que suene en las voces, la habían hecho tocutre, entonces sonaba pues súper mal, cambiando solo la rutina, siendo la voz la misma, el archivo de la voz sonaba de golpe pues como en estas que estamos escuchando en el Rey León. O sea que la Mega Drive tenía una capacidad para hacer las cosas que al principio pues se hizo como le dio la gana, eran interferencias casi las voces. Claro. En este juego suenan bien, ¿vale? No son las del Dynamite Headdy, que es uno de los juegos con mejores voces que hay en Mega Drive, pero eso es que Super Nintendo es Super Nintendo. El problema que tiene Super Nintendo con las voces y con los sonidos en general es que los hace corriendo. Tiene muy poca memoria. También es verdad que supongo que un sonido a 32 kHz ocupará más que uno a 22 kHz, ¿no? Pero tiene menos memoria, entonces la voz siempre suena muy corta, es algo muy corto. En Mega Drive, ¿no? En Mega Drive el rugido es más largo, ¿no? Por ejemplo, aunque suene peor, pero es más largo. Y bueno, los efectos de sonido, quitando las voces están bien en los dos juegos. Para lo que es cada consola, los dos juegos están bien. Pero los efectos de sonido me parecen malísimos. No ya por la calidad, que también, sino por los mal escogidos que están. Sí, o sea, sí, totalmente. Incluso siendo sonidos que a veces son completamente distintos, en Mega Drive y en Super Nintendo, son sonidos completamente diferentes. Ambos me parecen malos. O sea, es algo, yo hago una mención, por decir algo, mención especial a los truenos de la última fase, ¿vale? Concretamente la que iba a decir yo, vamos. Pues que parecen pedos, tío. Sí. Que un trueno no suena así nunca. Que no, yo qué sé, no sé cómo... Tanto Mega Drive como Super Nintendo no tienen nada que ver, los truenos Mega Drive y Super Nintendo no tienen nada que ver, ¿eh? Y dices tú, joder, tío, para un sonido que decías tú, hostia, sonido a madera, vale, había un sonido de el zarpazo creo que era, o algo así en Super Nintendo que yo decía, pero es que parece que le estás dando con un tronco en vez de con una zarpa, yo qué sé. En general, tanto en Mega Drive como en Super Nintendo, los sonidos es para Charlotte que los ha hecho, vamos. Excepto las voces geniales. No puedes pasar sin comentar el sonido más repetido, que es el boing, que suena cuando te lanza un mono, por ejemplo, o cuando chocas con alguna cosa. Que o sea, para todo hay boing. Tampoco pega ni llega, exactamente. Todavía cuando das en esa cosa que hay en la fase del cementerio de elefantes, ahí que estamos, es como, vale, eso sí sonaría sí, algo cuando así, se desmorona algo, ¿no? Vale, pero cuando se desmorona algo no, yo qué sé, tío. Ahí hay muchos sonidos que yo no los he entendido. El que los ha hecho, yo creo que tenían una librería de sonidos y dijeron, este puede ir aquí y este puede ir acá. No se lo tomaron en serio, vamos. Yo creo que esos sonidos se hicieron para otra cosa, así de claro, vamos. Sí. Lo fueron encajando como buenamente pudieron. Bueno, cuéntanos, Michan, qué te ha parecido a ti en cuanto a sonidos, efectos, etcétera, aparte de lo que ya hemos comentado. Para mí, la música ha sido lo que más me ha gustado de todo el juego. Es que te mete muchísimo en la historia. O sea, te mete mucho tiene sobre todo la del primer nivel. Que te entra este sentimiento tú jugando y dices, porque es la misma música que cuando matan a Mufasa, creo yo. A mí por lo menos hay una parte que me recuerda a eso. Y yo, ay, qué sentimiento, qué bien, qué bonito, me recuerda cuando yo era pequeña y jugaba. Pero esa misma canción la repiten creo que en 3 niveles diferentes. Sí. Pero con otro tono. O sea, porque creo que hay otro nivel que es cuando él está escapando y en el último nivel. O sea, en esos 3 niveles ponen la misma música. Y llega un momento y dices, joder, qué repetitivo, ¿no? Entonces ya, como se nota que tampoco había muchas canciones en la película, como para ponerlas. Eso es lo peor, que aparte de las de Elton John, como decía Ryoga, hay 4 o 5 canciones de fondo, de background, que son cortas y son hechas de proceso para la película. Intento de música tribal, africana, sí, pero que no están bien, la verdad, no son nada del otro mundo. Las buenas son las de la película. Y la ya de la segunda por ejemplo, fase es la mejor, en Mega Drive. La de la segunda fase es la mejor.
O sea, en con Mega Drive diferencia, suena de me da, puta madre, vamos. la primera me da mucho sentimiento por ser esa, porque es una canción muy triste, pero la segunda es que es maravillosa, es que enteramente es la canción de la película. De hecho, en todos los vídeos de promoción del juego salía solo la segunda fase. Normal, Claro, normal, claro. es la única que vende. Es que esa Y el fase... final del juego, gracias por el spoiler, ¿no? Siempre salía como mataba a Scar. Es verdad, es Digo, verdad. si alguien piensa que no se lo Me acuerdo, que me no se acuerdo. puede matar, ¿no? Joder, pues, No se ve el por cadáver. lo que me costó matarlo. Spoiler. Y ya lo que menos me gustó de la música fueron los efectos de sonido. Pero lo que pasa que en el segundo nivel, creo recordar cuando hace el rugido, porque hace un rugido raro. Claro, porque todavía no sabe rugir, ¿no? No, pero es diferente al rugido del primer nivel. O sea, el rugido del primer nivel es cuando no sabe rugir, pero el segundo parece que es cuando te acercas a un mono y el mono hace el sonido del mono Sí, para sí, el cambiarse. sonido del mono. Pues yo no sé, creo que fue o por la emulación o eso, pero cuando no, lo hacías aparte, en otra parte del escenario donde no tenías un mono delante, lo hacía también. Entonces me quedaba muy... Cuando yo era chica, yo me quedaba muy rayada cuando yo era pequeña. Digo, ¿por qué suena como un mono Simba? No lo entiendo. Porque la ha pasado de la primera a la segunda fase. No caigo, la verdad, no me da Yo cuenta. creo que era por la eso creo que fue por la emulación cuando yo jugaba de pequeña, que fue un emulador, un disco de hecho que me regalaron y era súper rayante. Después Sí, ya no lo puede volví a ser, hacer más y porque ya está. Como el juego es bastante pesado, muchas veces lo primero que cae es la parte de audio. Pero sí, tampoco me extraña que se mezclen los sonidos Sí. de los monos, por ejemplo. O sea, Sí, puede ser bastante confuso. Sí. Que cuando le está rugiendo al mono, pues no se escucha no se escucha su rugido, nada más que se escucha al mono cuando se mueve, cuando grita. Sí, a lo mejor se desaparecía el canal. Eso yo sobre todo lo he escuchado en Super Nintendo. En Super Nintendo sí iban los canales, que era una maravilla. Sobre todo cuando coincidían dos hienas, ahí era un descontrolón. Sí. Pero en Mega Drive no me da cuenta. Si ha pasado no me da cuenta. Pues ya por mí ya está, de sonido. Pues no hay mucho más que comentar. La música estupenda, los efectos de sonido muy cutre, pero sí, la verdad me han gustado mucho las voces digitalizadas, tanto, o sea, lo malo es que no se hayan usado tanto. Yo sé que es un recurso que es muy costoso a nivel Que ocupa de espacio. performance. Sí, exactamente. No solo eso, sino que, o sea, tú estás mostrando 20 enemigos por pantalla, por decir, y de repente ahora quieres sacar un efecto de sonido, pues tienes que En quitar proceso, algo ahí. sí. No te cabe más. Sobre todo si tienes menos canales. Pero sí, la verdad que me ha gustado mucho y creo que es uno de los puntos más positivos del juego. Pero bueno, la verdad es que ahí tenían la mitad del trabajo hecho, gracias al Toñón. O sea, ahí no hay mucho... Y a la película, porque las voces vienen de la peli Exactamente, directamente. Sí. Exactamente, ahí Y tenían a los todo. animadores de Disney que han hecho o sea, que sin Disney este juego no se hubiera hecho nada. No, claro, directamente. No estaría el juego, no sería juego, ni hubiera película, ni hubiera habido nada. No, aparte de la película, quiere decir que normalmente hay una gente que hace un videojuego de una película que han hecho otros. Pero en este caso es que es Disney prácticamente la que ha hecho lo más difícil, lo más llamativo del juego. Ya sea por ripeo directo de la peli o porque han trabajado directamente los estudios de Disney en hacer el juego. Ujú. Entonces, como os digo, muy, muy correcto a nivel de sonido. La verdad que sí demuestra el poderío que tiene Disney, pero claro, el poderío que tiene porque tiene muchísimos departamentos que han colaborado ahí, si no, pues, no habría hecho nada. Y continuamos con la jugabilidad de Rey León. Cuéntanos, Imechan, ¿qué te ha parecido a nivel juego? Pues bueno, todo va bien al principio, a medida que se va haciendo más mayor, se va haciendo más el pobre Simba más ortopédico, hasta que llega al último nivel que es horroroso. Es que porque lo que no entiendo muy bien es que a la hora de hacer los movimientos cuando es mayor, porque cuando es mayor tiene mucha más capacidad de movimiento, porque puede hacer más, puede meter un zarpazo, puede meter dos zarpazos, pero es que no te enseñan cómo. Supongo que en el manual de instrucciones supongo que te lo pondrían, pero No lo sé, si quiero lo miro, pero... pero es que cuando llegaba con Scar me mataba del tirón,
porque me cogía, me daba zarpazo una y otra vez y insta-kill, totalmente. No podía defenderme. Y tuve que busqué en YouTube, digo, pero ¿cómo lo hacen? Busqué en página web, mira, ya tantas veces que lo repetí una y otra vez, y digo, ya por aburrimiento, ya dejé el juego. Sí. ¿Y qué más? Eso, incluso lo puse en fácil, porque en normal es que es que había fases que es que no había manera que me las acabara. Pero sobre todo cuando es mayor, cuando es pequeño, las fases me las pasaba muy bien. Sí, pero cuando es pequeño es más un juego tipo puzzle, sí. Y cuando es mayor es más arcade, más de pegar palos. Hay que matar bichos, ¿eh? Sobre todo, las dos fases, es que para mí todas las fases cuando es mayor son horrorosas. Sobre todo con la del fuego, la de que está con lava y tiene que sortear esa fase es un coñazo, chorros de lava. Joder, vaya coñazo, sobre todo para cuando te montas encima de una plataforma y tienes que darle a los murciélagos, que los murciélagos no hay ni manera que les dé. Y lo de los chorros de lava, eso, que hay como 3 o 4 chorros de lava. Eso, y un horror, y después ya la siguiente, y bueno, la siguiente ya es la repanocha. Esa es la de que te tienes que meter por las cuevas. Y... Uy, por favor. Y además que lo peor era que cuando te equivocabas, hacían respawn las hienas. Entonces tenías que volverlas a matar. Y claro, como te quita la vida, pues no había manera que la pudieras recuperar, porque los bichitos no hacían... Los bichitos de vida no hacían respawn, pues entonces volver a empezar. Y nos continúa bajando. Así que ya llegué un momento que dejé la dejé por pura agonía. Pero bueno, por lo demás no ha estado de saltar. Es un juego de plataforma y poco más. Es tener suerte a la hora de saltar y ya está. Muy bien. Cuéntanos, Yoga. Yo creo que aquí es donde el juego falla bastante. Sí. La verdad. Mira, por un lado, o sea, más allá de la segunda fase, que es la que... La segunda fase es lo mejor del juego de aquí a La Habana. Pero quitando la segunda fase, el juego se hace monótono. O sea, literalmente tienes que hacer lo mismo cada 5 segundos. Tú llegas a una fase en la que todo es a zarpitas, ¿vale? Y venga, viene una pantera, zarpita. Viene una de esto, ¿cómo se llama? Una liana, zarpita. Un mono, zarpita. Y tú, llega un momento que dices, tío, ¿cuántas veces estoy repitiendo el mismo patrón una y otra vez, repitiéndolo a saco? Estás dándole el botón como un tonto. O sea, entonces que yo qué sé, no me ha gustado eso. Pero lo que yo veo peor en general del juego es la terrible jugabilidad que tiene. O sea, especialmente, para ser concreto, es el agarre de Simba con las patas a algo en lo que se balancea, ¿vale? Sí. O sea, yo no sé cuántas vidas he perdido inútilmente en las colas de los rinocerontes. Es que es una estupidez. Eso para mí tendría que ser gratis. Tú saltas y si más o menos te acercas a la cola se agarra. Pero no, aquí es que era ni preciso ni nada. Hay veces que yo me ponía en la primera que no te matan, ¿vale? Tú saltas al culo del rinoceronte, salta, o hipopótamo, lo que fuera ese bicho, salta, y dices tú, cógete, ¿no? Y el tío no sé qué, pero si es que estoy abajo justo, ¿vale? Yo he llegado a perder 14 vidas seguidas contadas, ¿vale? Contando con que tengo que continuar. 14 vidas seguidas en el mismo punto. En los 4 hipopótamos esos seguidos, ¿vale? Pero como esa, también he perdido otras cuantas. Y de hecho, no me he acabado el juego por culpa de una parte en la que hay que subir por unos palos, con el Simba ya adulto, entre palo y palo. Bueno, palo o yo que sé cómo es eso. Yo creo que para mí son palos, ¿vale? Entre palo y palo hacia arriba. Y ya de tantas veces que me caí porque no se agarraba el puto palo, aunque hubiera pasado justo por encima, yo dije, mira, yo no me llego hasta aquí para perder 7 o 8 vidas seguidas, continúe, no sé qué, a tomar por culo. Llega un momento en que no. Luego el tema de... Sí, perdón. Sí, no, con lo de los palos y tal me recuerda mucho en la última fase, porque tienes que matar a Scar, tienes que pasar por 3 fases antes de llegar a la última, que es cuando lo mata. Pues después de la primera fase tienes que pasar por un saliente que se balancea. Pues había veces que yo me pasaba 5 minutos intentando matar a Scar y no había manera, y digo, bueno, ya por fin, ya voy a pasar a la segunda fase, y cuando me voy a agarrar, se cae. Y tengo que volver a empezar, digo, pero bueno, y para eso me pasó, qué frustrante. Yo no he llegado, al segundo Scar no he llegado, pero al primero sí me lo he pasado. Y me pasaba a veces que me caía después y yo decía, es que no puede ser más difícil la fase que Scar, tío. Yo ahí me he desesperado, pero un montón, sobre todo lo que sea que el león se agarre.
con la... Y yo, tío, de verdad, ¿cómo puede ser tan capullo, tío? Es algo de decir, yo... simplemente añádele más... Yo ya llegué a ponérmelo en Easy, diciendo, a ver si es esto, que va, se coge igual en Easy que en normal. Yo no entendía por qué está esto tan mal hecho, o sea, yo me podía pasar fases sin perder una vida, pero en cuanto me ponían algo de agarrarme, empezaba a perder vidas a chorro. Y yo, tío, nadie cae en esto. Y luego, además que hay veces que le dabas al botón y no te hacía ni caso, que esa era otra. Sí. Y dices tú, el mando tuyo que tenía, no, yo tengo unos 15 o 20 mandos de Mega Drive, no los he contado. Y siempre tengo el que más me gusta, es el que uso. Y funcionan todos. El mando no era, aparte que lo cambié. Todo lo pensé, es que no... Y luego el tema del rugido, que esa es otra, que prácticamente lo usa más el Simba chico que el adulto. Es que no sirve para nada. Pero es que, ¿cómo va a ser eso? O sea, se supone que el adulto lo usará más, ¿no? Pues no, dices tú, el chiquitito que no sabe rugir, ¿vale? Pues ese es el que lo usa más. Y yo, pues nada, tío. Si por lo menos hubieran usado el rugido, por ejemplo, de mayor, para que las hienas se asustaran, se quedaran como quietas, como pasaba cuando era pequeño, Sí, cuando sí. le rugías a un camaleón o a... Pero Por lo estaba menos para los adorno. monos. Yo qué sé, como poder lo podías usar, pero es que ¿quién va a querer usar el rugido para lo que haces si con un zarpazo te lo quitas de en medio? Entonces tú haces zarpazos, es que era una tontería, lo del rugido yo qué sé. No... Es que son dos tipos de juegos distintos también. Es lo que estábamos comentando antes. El juego de Simba es más plataformero, Sí. matas saltando encima de la gente, ¿vale? Pero el otro no, el otro es a hostia. El otro es a hostia y no tienes que tener habilidad de plataformas porque son... bueno, en la última sí, macho, pero porque el juego está mal hecho. Pero normalmente no es plataforma, es arcade, side scrolling, vamos, no... Yeah. Y no, tío, no. Son dos juegos distintos, no te avisan ni yo tampoco, y yo qué sé, no... Normalmente eso es de agradecer, ¿no? Oh, ha cambiado la dinámica del juego, qué guay, no sé qué, pero en este caso, Pues no, a mierda peor. la primera, mierda todavía más la segunda. Entonces decía, tío, ¿qué es esto? No sé, ¿y tú qué, Guión? Pues sí. Pues yo lo veo como decir muy injusto en muchos momentos. Eso es Creo muy que injusto. Esa es la palabra. Esa es Injusto. la palabra. Porque eso hay, ya no son las plataformas, y quien dice plataformas dice rinoceronte o dice... Sí, tal, sí. sino que hay cosas que no son nada intuitivas, que a lo mejor tienes un poco más de tiempo, un poco más de espacio más bien, y tú no lo utilizas y te complicas tú solo la vida, y hay veces que directamente dices tú, bueno, ¿y por qué la plataforma no es más larga? ¿Por qué no me permiten hacer un salto mejor? O por ejemplo, y María me entenderá porque ha jugado la versión de Game Boy, ¿por qué Rosima no me hace caso? Por favor, mira, que ¿Por qué me vamos. odia? ¿Por qué qué? ¿Que no me estoy horror. enterando? ¿Por qué me odia? Ah, ¿Por qué vale, veo? ¿por qué te odia? Es que era mortal. Yo, por ejemplo, me acuerdo la primera vez que jugué, y hablo de cuando era muy pequeño, en el año 94. Este juego sí lo jugué de salida, todo pirata, pero... No, mentira, todo pirata no, es que esta demo se distribuyó muchísimo, pero muchísimo por todos lados. En la primera fase me la tenía más que sabida, pero estaba atascado en la primera fase porque resulta que no me di cuenta que las palmeras también eran plataformas. Y digo, Ah. que claro, o sea, yo me llevo toda la vida sobre piedra, ahora veo que hay una piedra un poquito más alta y no llego, pero no caigo en que la palmera es una plataforma Claro. también. Ni A- puta idea. A mí lo Igual que me pasó con algo parecido con la emulación fue que la primera vez que yo jugué al Rey León, yo en la segunda fase yo me la podía pasar sin tener que rugirle a los monos. Ujú. Podía pasar directamente por la jirafa. O sea, Claro. no sé lo que hacía pum, pum, y me pasaba el nivel. Y cuando me volví a jugar, me gasté todos los continuos y todas las vidas porque no me podía pasar la jirafa como lo hacía en la primera emulación. Claro. Dios, qué horror. Sí, y luego o sea, como es tanto de saltar, hombre, yo tengo mucho problema con los controles a la hora de saltar y girar en el aire y todo eso, pero no sé si era por mi emulador o porque era así de verdad, lo podrá comentar, que no saltaba bien, no hacía el salto bien para la derecha. El salto en general era una... Es que, verá, Era una mierda. el salto era lo siguiente. Si tú le das hacia adelante y saltas, salta en largo.
Si tú le das, si saltas y le das para el lado, Sí. salta en corto. El problema es que el salto en largo, que es lo que rayaba, el salto en largo, cuanto más carrerilla coges, más lejos llega. Entonces tú a lo mejor dabas un paso y llegaba lejos, dabas un paso y cuarto y llegaba un huevo de lejos más. Tú decías, es que esto no tiene sentido. Entonces hay veces que decías tú, a ver, en la cabeza de una jirafa, que además va a levantar la cabeza y te va a tirar al charco, en la cabeza de una jirafa mucho no puedes correr. Entonces te da un montón de coraje, que hay veces que las jirafas estaban un pelín separadas. Eso es uno de muchos ejemplos, pero pongo este. Tú corrías y decías tú, lo siento, como has caído en la cabeza de la jirafa un medio paso por delante, pues ya no tienes suficiente para correr y ahora no te da tiempo Y llegar a a la darte siguiente. la vuelta y correr. Entonces ese salto Claro. lo perdías al charco. Eso pasaba ¿Sí? con las Al charco, hienas. que por cierto me parecía exagerado que un agua que prácticamente estuviera en la orilla te ahogara. O sea, Sí. macho, Que es muy chico, se no está había viendo, se está viendo que el bicho tiene los pies metidos. El otro bicho, no el tuyo. El otro bicho tiene los pies metidos. Entonces tú decías, tío, es que estoy metiéndome como si hubiera ahí, en ese justo sitio donde tú has caído, hay un boquete. Un boquete. ¿Sabes? Que Tú un decías, es un felino, le entra a espiral de agobio cuando ve agua. Claro, que será eso, le entraba a espiral de agobio de los felinos, pero es que no, yo qué sé. A Marte que el shock no salía ni en el sitio ni nada, salía como al fondo. Y digo, a ver, al fondo no ha caído, tío. Ha caído aquí, ¿sabes? Si me Esta estoy gente ve agarrando, que estaba cayendo si me bien estoy profundo. agarrando al culo, al rabo del hipopótamo, pues no puede estar, el chorro no puede estar delante del hipopótamo, tío. O sea, venga ya, que anda con un hipopótamo chico, ¿sabes? Que yo qué sé. Es un Sí, poco bueno, para ya. justificar el hecho de que te estás cayendo en un charco que te ha matado, ¿no? Y dices tú, Ajá. a ver, que los leones no les gusta el agua, pero saben nadar, ¿eh? Los hay que cuando caen al agua, claro, tú agobiado, Que lo ahí, superan. pero ahí está. No, el agua no mata, no mata a los felinos no lo consideran ácido clorhídrico ni nada. Bueno, ellos puede que lo consideren así, pero no lo es. No se deshacen en agua ni nada. No son disolubles en agua. Pues eso fue una de las cosas que más me rayaban. Además, o sea, daba igual el tiempo que llevara jugando, que si volvía a jugar a la primera o la segunda fase, caía en las mismas plataformas. Misma, lo sabías de memoria, te lo sabías de memoria, sí. podías jugarlos de espalda, pero daba igual, eso se repetía y se repetía. La jirafa que está separada más de la cuenta, los troncos que vayan mierda los troncos, los Sí. los rabos de los Los de la los fase de hipopótamos. Hakuna Matata, ¿no? De No, los troncos no, que no, van para Ay. abajo. eso está Vaya bien. tela esa. Buah, Eso buah, también, buena, vaya buena, telita. buena. O sea, yo es que no sé por qué no lo habéis comentado antes. Yo no me he acordado de apuntar eso. Bueno, vamos, yo cuando me ¿Verdad? digo que tengo Sí, que sí. subir así de alto y tú y pum y pum y pum y pum y pum y pum y Y joder, repite, tío. repite. ¿Cuántas Sí. veces? Pero por eso, porque el salto es ortopédico, entonces tú no sabes Sí, cuánto, totalmente ortopédico. cuando saltes y le des para el lado, tú no sabes realmente hasta dónde va a poder llegar Simba. No lo Y de sabes. ay, me he pasado, Hay veces pues nada, que- otra vida. que lo máximo que puedes recorrer es medio metro y hay veces que puedes recorrer 4 metros. Y el salto ha sido casi igual el que tú has dado. Tú dices, hijo puta, que haces esto bien, tío. Y lo peor de todo es que para tu cabeza ha sido lo mismo, porque tú has pulsado Claro. los mismos botones a la vez o en O la sea, misma las secuencia. milésimas de segundo que hubiera entre lo que has pulsado, el tiempo que has pulsado el botón o el orden en el que tú has pulsado la dirección y el salto, no era Es como para... imperceptible. No era como para imperceptible que a el los salto humanos. no tuviera nada que ver, es que no tenía nada que Claro. ver. Tú decías, ¿esto qué es? Yo me acuerdo que en Aladdin era así también. O sea, en Aladdin tú saltabas hacia arriba y le dabas para el lado y hacía pero tú todo lo que le dabas para el lado era lo que le dabas para el lado en eso y no hacía falta que corriera. Y Tú- aparte era menos Aquí no. plataformero que este juego. Es que ese es el tema. Depende de la fase también, porque en la del Claro. genio era plataforma puro. En la que dentro de la lámpara. Eso era plataforma por todos lados. Sí. Y yo no me caía de las plataformas, tío. Yo me agarraba a lo que me tenía que agarrar. Yo sabía saltar. Si el salto del Aladdin es una maravilla. Pues esto yo que sé que le han hecho al salto ahí, que dices tú. Yo no sé si es que es como en verdad, esto al fin y al cabo es un león y claro, va a 4 patas. Y ten en cuenta que no es Que lo tiene mismo. ventaja. No es lo mismo que un personaje que está hecho vertical. Simba está horizontal, que es un gato, o sea, es un león. Entonces, a lo mejor eso lo hace ortopédico y le han hecho algo para que, yo que sé, es que me monto unas películas muy grandes, ya me monté 3 o 4 en este mismo podcast, pero a lo mejor tiene que ver, que es muy difícil, ¿no? Eso sí, pero, joder, ¿han probado el juego? ¿Lo han probado No. en serio antes de jugarlo? Porque no me parece bien que el juego sea tan difícil jugar cosas tan básicas. Que en otros Nada. juegos casi, anda que no hay, desde el Pitfall, ¿vale?
que yo no sé si hay un juego plataformero, side-scrolling, arcade de saltitos antes del Pitfall, ¿vale? Desde el Pitfall hay lianas y cosas a las que cogerse, ¿vale? Hasta el Pitfall es más fácil hacerlo que aquí. Así, ¿eh? Por lo menos más intuitivo, más natural el movimiento. Sí. ¿Por qué no lo han hecho simplemente más fácil? Que el juego ya de por sí tiene sus cosas difíciles, no hacía falta complicarlo haciendo una mala jugabilidad. Me da coraje. Porque el juego no va a ser un pelotazo de todas formas, pero solo corrigiendo los fallos que hemos estado diciendo, del salto raro ese, el tema de los rabitos o los palitos a los que te agarras, solo corrigiendo ese tipo de cosas se te hace el juego ameno, tío. Se te hace el juego ameno, pero es que aquí llega, yo te digo, 14 vidas que las conté, mi hermano estaba presente, 14 vidas seguidas en el mismo sitio. Y dije, mira, a tomar por culo el juego, al día siguiente sigue. No... Te irrita eso. Sí. Bueno, pues vamos a terminar ya con el punto positivo y punto negativo que destacáis del juego. Yoga. Yo, en el detalle de lo positivo, la verdad es que dudo entre varias cosas, pero yo creo que me voy a decidir por decir la segunda fase, quitando los hipopótamos, no por jugabilidad, sino por gráficos y sonido de la segunda fase. Ojalá todo el juego hubiera sido así, salvando el detalle que decía de los rabitos de los hipopótamos, que de hecho es lo peor del juego. Mi espiral de agobio en este juego ha sido tener que repetir saltos estúpidos una y otra vez, y además lo que más coraje da de esos saltos concretos es que si los fallas, perdías la vida entera. No te caías a un sitio y tenías que repetir otra vez el de eso, o te caías a un sitio y perdías un poquito de energía. No, era fallo muerte. Entonces era, lo hacías fallo muerte, lo hacías fallo muerte, lo hacías fallo muerte, y tú decías, continúe. Continúe. Llegabas hasta ese sitio otra vez sin perder ni una vida, lo hacías otra vez, fallo muerte, 14 vidas seguidas. Lo peor del juego, lo peor. Muy bien. Y Bechan, cuéntanos. Para mí lo mejor ha sido la música, el apartado musical. Lo único que le puedo ver bueno, porque la jugabilidad estropea todo lo demás. Sí. La tenemos que poner la sección de espiral de agobio. De ¿cuál ha sido la espiral de agobio? Punto positivo y punto negativo es espiral de agobio y yo y lo que te ha gustado a lo mejor, pero ya rodilla al suelo, pero aquí poca rodilla. Rodilla al suelo y espiral de agobio. Con mi rodilla al suelo ha sido la música, y mi espiral de agobio la jugabilidad. Ha hecho que que termine aburriéndome el juego y termine por olvidarme del resto de los puntos positivos que pudiera tener. Muy bien. Bueno, pues mi punto positivo y mi punto negativo están también muy relacionados. Porque es muy brillante en muy pocos momentos. Por ejemplo, en el momento de audio, pues es genial, ¿no? En el momento de encontrar el humor en el juego, o sea, es brutal. Incluso, como os he dicho en el audio, la versión de 8 bits de NES destaca por su música chiptune, o sea, es brutal de buena. Pero, y eso son los highlights que tiene. Ahora, el punto negativo es que es injustísimo en muchos momentos, en el sentido de, como he dicho antes, un movimiento o una mecánica de juego nada natural. Eso raya muchísimo y por supuesto entramos en espiral de agobio. Así que, dicho esto, vamos a pasar a las notas nostálgicas. Hime-chan, tú tenías una A en su día. Sí. ¿Ahora qué nota pasa? Desgraciadamente se la bajo a B, porque porque la jugabilidad es lo que ha hecho que el movimiento ortopédico y todo y la injusticia ha hecho que la baje. Muy bien. Yoga, tú tenías una C en su día. Yo tenía una C, se la bajo a D. Toma. Sí, es que me ha parecido un coñazo, la verdad. No se la bajo más, de hecho, porque el apartado técnico, el sonido en Mega Drive, me gusta mucho, tanto el audio de las voces, que en Mega Drive no suele sonar tan bien, como la música del juego, suena muy bien. Y los gráficos de algunas cosas, la verdad es que se la han currado. Incluso aunque hayan tomado cosas del Aladdin, la verdad es que está currado, hay animaciones fluidas, está currado. Me da coraje que ese trabajo yo le pongo una E y queda feo. Entonces le voy a poner una D, pero por aspectos técnicos. Como juego, yo no recomendaría a nadie que jugara esto. Se llevan los Oscar técnicos, pero no el de mejor exactamente, juego. Exactamente eso. Muy bien.
Pues yo le puse en su día también una A, tenía muy buen y bonito recuerdo, pero lo paso a una C, porque yo antes creía que era torpe jugando, ahora yo ya sé que no soy torpe jugando, ahora sé que el juego es una mierda, directamente, o que no se juega bien. No, o sea, ya no digo que sea mejor o peor, pero es que no se juega bien. No. Bueno, pues ahora vamos a pasar a decir nuestras propuestas. Ya descartamos el Rey León hasta que lo tengamos que volver a ver en televisión o jugar en algún momento. Y vamos a pasar a ver qué es lo que nos proponéis para jugar. Para el siguiente programa. Cuéntanos, exactamente. Yo aquí tengo mi lista de la muerte, tengo 6 o 7 juegos apuntados y la verdad es que sí, va recortándose en verdad, porque apunté como 20 y poco a poco han ido petando. Y la verdad es que de estos yo siempre digo, ¿cuál es el que más me apetece jugar ahora, ¿vale? Y el que más me ha apetecido es Arkanoid, The Revenge of Doom. Es la segunda parte de Arkanoid. Yo lo voy a jugar en Spectrum, pero en realidad el arcade es el original, ¿sabes? El suyo, sí. Sí, y en verdad se me ha antojado porque el otro día vi, es que lo tengo que contar porque si no reviento. El otro día vi una página que tenía un montón la compartí por Twitter, que tenía un montón de flyers de recreativas antiguas, ¿vale? Un montón es un montón, se lo menos milimétrico, ¿vale? Y entre esas dije yo, de Revenge of 2, este lo tenía yo apuntado y lo vi, porque iba a proponer otro, pero se me ha antojado este ahora. Y digo, pues Arkanoid, de Revenge of 2, la segunda parte de Arkanoid. Estupendo. De hecho, recuerdo con mucho cariño la publicidad en Superjuegos y en estas revistas del Revenge of 2, porque sí me pilló bastante ya metido en el mundillo. Himechan, cuéntanos qué juego nos propones. Pues iba a proponer uno, pero ahora me ha pasado lo mismo que Arrioga, que también ahora mismo me apetece jugar a otro, que es el Earthworm Jim 2. Earthworm Jim 2. Bueno. De la Sega Genesis. Ese es de Dave Perry también. Ya estamos cerrando ¡Ay, qué el círculo, casualidad! pero es del que hizo el Aladdin. Uf, que ese juego de pequeño, yo también tenía un disco emulador con un montón de juegos de Sega Genesis, y es que ese me resultaba tan rayante, nada más que por los gráficos que tiene, Es muy duro. que es muy duro, es súper... yo no lo considero como un juego de niño, porque es que te tiene que dejar todo traumatizado, vamos, mi opinión. Tiene muchas paranoias. Sí, y mucho A mí me plataformeo, encanta es que me encanta, me gusta mucho por las diferentes armas que puedes conseguir y... Que por cierto, Himechan, gracias por proponer el 2 porque el 1 no lo tengo. Yo es que el que tenía en el emulador era el 2 y dije, pues mira, pues ese me gustaría rejugarlo. Son los dos geniales, son los dos al mismo nivel, los dos. Pero es que curiosamente no tengo el 1, tengo el 2. Qué casualidad. Estupendo. Bueno, pues yo propongo uno de mis juegos de mi infancia. Yo cuando era pequeñito no tenía muchas consolas, de hecho tenía solamente la Master System y cuando ya estaba muerta. Así que tenía que vivir a base de los excedentes de producción, de las series medias, etc. Y uno de estos juegos que me regalaron por mi comunión concretamente fue el Asterix and the Secret Mission. Un juego exclusivo para Master System. Creo que se podía jugar a dobles, no recuerdo ahora mismo, pero sí los recuerdo con muchísimo cariño. La verdad que le eché muchas horas en su día. Y segundo juego que se propone de Master System. Así es, sí, que no tiene tantos. Se propone poquito de Master System. Bueno, pues están todos puestos en la aplicación, le damos y sale el Asterix and the Secret Mission. Perfecto. Perfecto. A ver. No sé si habéis jugado vosotros no. Yo sí. vez. Sí. Bueno, pues Himechan hoy se salta la nota nostálgica hasta que lo vea. Y Ryoga, cuéntanos, ¿qué nota le pones? Yo le pongo una A. Una A. Lo recuerdo muy bueno este juego para Master System, claro. Sí, exactamente. Yo le voy a poner una B. La verdad que sí lo recuerdo bueno, pero también que tenía sus fallitos que ya les veía yo cuando tenía pues 7 y 8 añitos. Tampoco estaba tan puesto técnicamente. Bueno, pues sabiendo ya que vamos a jugar en estas 2 semanitas, 2-3 semanitas, lo que haga falta, vamos a escuchar ahora el temazo que nos trae Ryoga esta tarde. Cuéntanos. Bueno, hoy os traigo para que escuchemos a ver si lo digo bien, Kenichiro Fukui. Es que tiene truco, ¿eh? Kenichiro Fukui. Bueno, a mí me sorprende la verdad lo desconocido que es este compositor. Este tío ha trabajado en Konami y luego más tarde en Square.
Squaresoft, antes de Square Enix. Supongo que, yo qué sé, la fama que tiene, como sus compañeros en Konami o en Square han sido muy vastos, lo mismo es por eso. Tampoco sé si es la fama de sus compañeros o la fama de los juegos para los que ha trabajado, que tampoco son tan famosos, pero yo quería darle voz a este hombre, bueno, voz, sonido a este hombre, y eso, aquí estamos para solucionarlo, ¿no? Vamos a ver. Fukui ha compuesto bandas sonoras de juegos, sobre todo shoot'em up, como el Sex, que es el R-Type de Konami para los amigos, o el Papan Twin B. Desde hace años en realidad trabaja como performer, no sé si tú que eres músico, Kiyomu, ¿cómo se diría esto? El que interpreta composiciones de otros con de la canción. Su instrumento. Él es teclista. Las bandas sonoras se han modernizado, ya no se utilizan chips de sonido para eso, sino que se meten en MP3 o en lo que toque, hasta en FLAC ya, y suenan así. Entonces él, como es teclista, pues trabaja mucho como eso. De hecho, existe un grupo que se llama The Black Mages, no sé si lo pronuncio bien, Black Mages, son los magos negros, que pasó al rock alternativo, algunos de los temas de Final Fantasy. Pues él, en ese grupo de 5 personas, que uno de ellos de hecho es Uematsu, que toca el órgano, pues el teclista en este grupo es Kenichi Fukui. Bueno, pues nuestro tema de hoy es de un juego de Squaresoft que se lanzó para PlayStation, que se llama Einhander. Y bueno, pues os dejo ahí. Kenichiro Fukui, Kessen. El tema se llama Kessen en japonés y se traduce algo así como Bloody Battle.
pues ya no hay más Gamer Gallery por hoy, pero vamos a volver dentro de 3 o 4 semanitas con Asterix, Obelix, Pandemic, toda esta gente. Así que muchas gracias a todos. Yoga, muchas gracias por colaborar con nosotros y estar aquí. Encantado como siempre, hemos despellejado a hierro aquí a los leones y deseando jugar un juego de Master System, que yo soy ceguero y fue mi primera consola. Bueno, en realidad fue la segunda, pero la de 2600 no la cuento. A la que yo le di de verdad fue a la Master System y entonces pues deseando. Este juego la verdad es que le di en su día bastante contentillo. Estupendo. Pues Ime-chan, también muchas gracias por estar con nosotros, por colaborar con tu experiencia y tu punto de vista. Muchas gracias por invitarme. La verdad que me ha hecho mucha ilusión hacer este juego, con un juego de mi infancia y encima uno que elegí yo. Sí, y ahora pues me gustaría jugar mucho al Asterix Obelix, porque yo tenía uno, no recuerdo el nombre del juego, pero era de Game Boy Color. Y ese me sacó de quicio, espero que este no lo haga también. Sí, la verdad que hubo muchos de sí. Obelix, Sí. muchos además Normal, exclusivos ¿no? de algunas plataformas. Pero bueno, vamos a ver qué te parece este, a ver Sí, si no te sí, saca ya tanto de quicio. espero que me gusten tanto como los cómics. Estupendo. Bueno, pues muchas gracias también, como digo, a todos por escucharnos. Un saludo para todos y nos vemos dentro de 3 semanitas. Adiós.